Buen día, jóvenes. Buen día, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos al curso de Derecho Mercantil 2. Estábamos proyectando desde hace algunos minutos, pues, una diapositiva donde ustedes pueden observar el link que me compartieron una compañera dentro del grupo de Telegram para que ustedes puedan agregarse, ¿verdad? Todos aquellos compañeros que aún no se han agregado al grupo de Telegram pueden agregarse. Entonces, solo verificamos que todo esté en orden en cuanto a sonido, video, que la pantalla se observe bien, porque ayer tuvimos un poquito de problema con la presentación de pantalla y pues vamos a iniciar. Entonces, ustedes pueden copiar el link para poderse agregar al grupo de Telegram del curso de Derecho Mercantil 2. Buen día, Brenda Aventura, bienvenida. Y vamos a iniciar, ¿verdad? Como les decía, pues la Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida al curso de Derecho Mercantil 2. Recordemos que cada uno de nuestros cursos pues los vamos a ir identificando con un código específico y el código del curso de Derecho Mercantil 2 es FG051. Actualmente nos encontramos ya en la cuarta, ¿qué? Podemos decir que ya agotamos la cuarta parte de nuestro semestre, de nuestro primer semestre del año 2022, porque nos encontramos en la semana 4. En las semanas anteriores estuvimos conociendo algunas circunstancias relacionadas con lo que es los títulos de crédito, asimismo vimos lo que era el aval, entre otros temas relacionados con la actividad mercantil. Es por ello que el día de hoy pues nos corresponde conocer lo que es el tema del protesto. Les saluda la licenciada Jacqueline Atelvina Palacios, es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Así que en el nombre de Dios iniciamos y vamos a conocer nuestro objetivo de clase. Solo vamos a verificar que la conexión esté bien, porque ayer también hubieron problemas de conexión y también, pues cuando estábamos compartiendo pantalla, algunos compañeros indicaron que no se veía bien, pero por el momento vemos que todo está en orden, tenemos buen audio, buen video y la conexión es estable. Así que continuamos y vamos a conocer nuestro objetivo. Como ya saben, pues el objetivo es aquel fin o aquel con el objeto en que se realiza la clase, ¿verdad? En que se imparte esa conferencia en vivo. Entonces, el objetivo de nuestra clase del día de hoy es que el estudiante mediante la plataforma virtual pueda adquirir conocimientos en general sobre lo que es la acción de protesto en los títulos de crédito. Buen día Álvaro Cardona, buen día Jonathan Becerra, mucho gusto, qué alegre que estén conectados el día de hoy, ¿verdad? De verdad que yo admiro mucho a todos los estudiantes universitarios, ¿verdad? En general, pero específicamente a los del plan diario y plan dominical, porque realmente el domingo es para que podamos descansar y estar en familia, pero recordemos que todo sacrificio tiene una recompensa y que alegre que ustedes ya estén conectados a su clase el día de hoy. Vamos a iniciar hablando de lo que es el protesto. Y como usted puede ver en la pantalla, el protesto nos dice que es aquella constancia negativa de aceptación o pago de un título de crédito presentado en tiempo, ¿verdad? Entonces, como su nombre lo indica, pues el protesto es esa acción o esa constancia. Más adelante vamos a ver la función principal, pero esta es la primera descripción que vemos del protesto y nos dice, ¿verdad?, que es la forma de dejar constancia o de hacer constar que existió una negativa de aceptación o una negativa de pago de un título de crédito. Es decir, que hay una persona que extiende, expide o que crea un título de crédito, se lo entrega al tenedor y el tenedor al momento de llegar al lugar donde le van a hacer efectivo el pago o el cumplimiento de la obligación del título de crédito, lo presenta en orden, lo presenta en tiempo, pero en el lugar se niegan a aceptar el título de crédito en primera instancia, que es la primera opción, o a realizar el pago respectivo. Entonces, el protesto es esta constancia negativa de aceptación o pago de un título de crédito presentado en tiempo. Y esta acción del protesto o esta funcionalidad del protesto la vamos a encontrar regulada
en el artículo 399 de nuestro Código de Comercio. Entonces, como ya sabemos cuál es el mecanismo, nos vamos a nuestro código para tener la lectura de nuestro artículo específico. Buen día, Susana Che. Buen día, Héctor García. Y bienvenidos a los compañeros que se están uniendo mediante el link de Telegram. Muy bien, entonces nos dirigimos ahora a lo que es nuestro Código de Comercio, específicamente en el artículo 399. Lo vamos a ubicar acá. 384. Muy bien. En pantalla usted puede ver que ya tenemos el artículo referido. Y nos dice el artículo 399, protesto. La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto, ¿verdad? No hay otra forma en que nosotros podamos hacer constar que el título de crédito fue rechazado o una negativa de aceptación o negativa de pago, salvo disposición legal expresa. Pero aquí tenemos esta salvedad, ¿verdad? Como su nombre lo indica. Ningún otro acto podrá suplir al protesto. Es decir, que si usted quiere tomar una foto, que hoy en día que la tecnología pues nos apoya tanto en ese sentido que mandamos un mensaje y el screenshot para tener evidencia, ¿verdad? De que realmente se envió el mensaje, se envió la tarea, se envió el correo, tomamos la fotografía. Pero en este caso nos indica, ¿verdad? Que ningún otro acto va a poder suplir al protesto. Luego dice, el creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en el mismo la cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar el título ni en su caso de dar aviso de falta de pago a los obligados en la vía de regreso, pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esta cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que crea un documento o que lo expide, al momento de que el tenedor llegue a una empresa o con una persona que es la encargada de cumplir con la obligación y el derecho que va dentro del título de crédito, la persona que crea o que expide el documento, pues él prácticamente se libra de la responsabilidad como colocándole la cláusula al documento sin protesto, sin gastos u otra equivalente. No obstante, tener esta cláusula o estas cláusulas, el título de crédito, el tenedor, al existir negativa de aceptación o negativa de pago por parte de la persona que tenía la obligación de cumplir con el pago de la deuda inmersa dentro del título de crédito, levanta el protesto, ¿verdad? Si el tenedor viene e inconforme levanta el protesto relacionado con el título de crédito, pues todos los gastos que surjan de ese protesto, pues van a correr por cuenta del tenedor, o sea que no va a repetir o no va a reclamar en contra de la persona que otorgó el título de crédito. Y eso lo vamos a ver más adelante en el artículo 470. Buen día, Linda Aguilar, mucho gusto. Buen día, Rosemary Santiago. Buen día, MG. Y buen día, América Morales. Un gusto que estén presentes el día de hoy. Entonces, volvemos a nuestra diapositiva y vamos a continuar con la clase. Ahora que ya sabemos qué es el protesto y dónde se encuentra regulada, vamos a conocer la terminología doctrinaria y por qué es que se le denomina protesto, ¿verdad? Dice, el acto se llama protesto porque el tenedor hace la protesta de repetir todas las pérdidas, los daños, los gastos e intereses contra quien ha dado origen al mismo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si alguien pues, nos extiende un título de crédito con el objetivo de que en algún momento se va a cumplir una obligación, que el más común y el que hemos utilizado es el cheque, ¿verdad?
Si yo inconformemente, yo llego y hago el trámite correcto en tiempo, presento mi documento con todos los requisitos de ley y al momento de presentarlo en el lugar indicado, pues me niegan a aceptar el título o se niegan a realizar el pago de dicho título, pues yo tengo la obligación y tengo el derecho de poder accionar en contra de la persona que me extendió el título de crédito para poder reclamar todas aquellas pérdidas, aquellos daños y perjuicios que se me han ocasionado, así como aquellos gastos e intereses contra quien ha dado origen al mismo, ¿verdad? En contra de esa persona que me otorgó el título de crédito, salvo caso en contrario que vimos en la diapositiva anterior, que la persona que expide el título pues haya consignado lo que es la cláusula sin protesto o sin gastos u otra equivalente, ¿verdad? Tomando en cuenta que la persona encargada de cubrir este gasto, pues tendrá que ser a donde se va a hacer el cobro, ¿verdad? Porque el título de crédito no tendría razón de ser si me lo otorga una persona y esa misma persona me lo va a pagar, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de protesto, sino que va a ser un tercero involucrado o un tercero interesado, ¿verdad? Que se va a ser quien nos va a cubrir esta obligación. Entonces, por eso se le denomina protesto, porque es aquella acción que tiene el tenedor de poder reclamar, de poder repetir, de poder llevar a cabo las acciones necesarias para poder solicitar que se le cubran todas las pérdidas que obtuvo por la negativa de la aceptación o la negativa del pago del título de crédito que le favorecía. De igual forma, cualquier otro daño o perjuicio que haya ocurrido derivado de esta negación de aceptación, algún gasto o interés, y lo va a hacer, siempre va a repercutir o siempre va a repetir en contra de la persona que extiende el documento, a menos que pues esta persona haya consignado la cláusula de sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Continuamos y ahora vamos a ver lo que es la excepción al protesto. Y como ustedes pudieron ver en el título de crédito, en el video introductorio, perdón, relacionado con lo del protesto, buen día Doris, relacionado con el protesto y la excepción al protesto, pues en el video introductorio se podía verificar que la licenciada no se explicaba, ¿verdad? Que todos los títulos de crédito en Guatemala pues se encuentran sujetos al protesto, es decir, que en todo momento usted va a poder reclamar o va a poder repetir contra la persona responsable, ¿verdad?, sobre los daños y perjuicios y la negativa y de aceptación y de pago de un título de crédito, a excepción de la letra de K. Pero no vamos a entrar a conocer, vamos a leer el artículo, pero lo vamos a explicar en la próxima clase, porque la próxima clase pues ya vamos a entrar a conocer cada uno de los títulos de crédito y el primer título de crédito que conoceremos es la letra de cambio. No obstante ello, tomando en cuenta esta excepción al protesto, pues nos vamos a dirigir al artículo 469 de nuestro Código de Comercio, donde vamos a encontrar regulado lo relacionado a la excepción al protesto con la letra de cambio. Artículo 469, por favor. Los que tengan su ley física pueden buscarla y si no, puede proyectarla en digital para poder tener la lectura del artículo. Si alguien no la tiene, pues yo lo voy a proyectar en este momento. Entonces nos vamos directamente al artículo 469 y vamos a encontrar lo que es del protesto. Artículo 469 dice, necesidad del protesto. El protesto solo será necesario, estamos hablando de la letra de cambio, cuando el creador de la letra inserte en su anverso y con caracteres visibles la cláusula con protesto, es decir, que la letra de cambio no es necesario que se consigne o que se realice el protesto, dice, y con caracteres visibles la cláusula con protesto. La cláusula con protesto inscrita por persona distinta del librador, es decir, otra persona que no sea quien extendió el documento, se tendrá por no puesta. Si a pesar de no ser necesario el protesto, el tenedor lo levanta, los gastos serán por su cuenta. Era como lo veíamos en las dos diapositivas anteriores,
donde indicaba, ¿verdad?, que si no es necesario el protesto, pues, no obstante ello, o que exista la cláusula sin protesto, el tenedor viene y levanta el protesto, pues todos los gastos van a correr por su cuenta. De igual forma es en este artículo 469, hablando específicamente de la excepción al protesto dentro de la letra de cambio, decimos que el protesto no es necesario a menos que la persona que extiende la letra de cambio consigne la cláusula con protesto. Debe ser la persona que extiende el documento, la persona que ha creado el título de crédito, quien consigne esta cláusula. Toda aquella persona que la consigne posteriormente, pues se tendrá por no puesta. Y no obstante ello, si no era necesario el protesto, pero el tenedor aún así lo realiza o lo levanta, que es como se le denomina en ley, pues los gastos correrán por cuenta del mismo. Ahora nos trasladamos nuevamente a nuestra diapositiva y vamos a ver cuál es la función principal del protesto. Como lo leíamos al inicio, en el artículo 399, pues decíamos que era dejar constancia, ¿verdad?, negativa de la no aceptación o el no pago de un título de crédito. Entonces ahora nos corresponde verificar doctrinariamente cuál es la función principal del protesto. Y como ustedes pueden ver en pantalla, pues nos dice que el protesto es el medio por el cual se acredita en forma auténtica que el título valor o título de crédito no ha sido pagado, o tratándose de una letra de cambio que tampoco ha sido aceptada, ¿verdad? Entonces la función principal del protesto es dejar esa constancia, a acreditar de forma auténtica y que no exista duda, ¿verdad? De forma induditable que realmente hubo una negación de aceptación o una negación de pago derivado de un título de crédito presentado en tiempo, ¿verdad? Pero que la persona o la entidad encargada de poder cumplir con la obligación inmersa dentro del título de crédito se negó a aceptarlo o a pagarlo. Esa es la función principal de nuestro protesto, ¿verdad? Y aquí se hace mención también de la letra de cambio, que no obstante no ser necesario el protesto, pues si alguno lo consigna, es porque la letra de cambio no fue aceptada en su momento. Luego tenemos lo que es la dispensa del protesto. La dispensa del protesto. Dice, el creador de un título podrá dispensar al tenedor, se recuerdan que eso ya tuvimos la lectura, ¿verdad? Dice, el creador de un título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en el mismo la cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalente, ¿verdad? Pero ahí tuvimos la lectura de un artículo anterior. Ahora vamos a ver lo relacionado al artículo 470, que también nos habla de la dispensa del protesto, y este artículo pues se refiere exclusivamente a que la persona que expide el documento, como lo indicamos con anterioridad, pues él puede consignar que no se debe realizar un protesto dentro del título, toda vez que los responsables son una tercera persona o una entidad. Pero no obstante ello, pues la persona que tenga el título de crédito en sus manos, es decir, el tenedor, no podrá en ningún momento dejar de presentar el título de crédito en tiempo, ¿verdad? Es decir, que si él quiere que se le cumpla con la obligación, pues él tiene que presentarlo en tiempo para que después él no pueda realizar ningún reclamo. Entonces, a eso se refiere la dispensa del protesto, pero vamos a ir directamente al artículo 470. Nos dice artículo 470, presentación. El hecho de no ser necesario el protesto, aquí estamos hablando nuevamente de la letra de cambio, no dispensará al tenedor de la letra de la obligación de presentarla, ni en su caso de dar aviso de la falta de aceptación o de pago a los obligados en vía de regreso. Pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aquí? Que pues al momento de que se le consigna
que este documento es sin protesto por parte de el que lo expide o el que lo entrega o el que lo crea, la persona que lo tiene la obligación de presentar el título de crédito en tiempo para que se haga efectivo el pago. Pero acá nos indica también que la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor. ¿Qué quiere decir esto? Que si se logra determinar, ya sea por la entidad, por la tercera persona o por la persona que expide el documento, se logra determinar que el tenedor la presentó fuera de tiempo, podrán repetir o podrán reclamar en contra del tenedor, quien no lo presentó en tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo un poquito más breve o quizá más para no enredarnos tanto, ¿verdad? Dice que la persona que tiene el documento tiene la obligación de presentarlo ante la entidad o ante la tercera persona para que se cumpla con la obligación. Si esta persona no lo realiza en tiempo, ya sea quien expide el documento o algún otro tercero que se vea afectado, puede reclamar en contra del tenedor por no haberlo presentado oportunamente. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva. Y nos encontramos con la intervención notarial. La intervención notarial dice, en ese sentido, el protesto es aquella diligencia notarial o judicial que tiene por finalidad dejar constancia fehaciente e indubitable de la falta de pago o aceptación del título de crédito. Entonces es importante que sepamos de qué manera se puede realizar la diligencia del protesto, ¿verdad? Como les indicaba, pues hoy en día utilizamos otros medios como lo son las fotografías, los audios, los videos, pero realmente el protesto tiene establecido el procedimiento dentro del Código de Comercio y aquí nos indica que esta diligencia pues puede ser notarial o judicial. ¿Y qué va a hacer? Pues va a dejar constancia y de forma real, ¿verdad? De forma verdadera, que exista veracidad y que no haya una duda sobre la falta de pago o falta de aceptación de un título de crédito, porque recordemos que el notario pues tiene fe pública y él hará constar que realmente hubo una negación de aceptación o de pago. Y esto lo vamos a encontrar regulado en los artículos 472 al artículo 475 de nuestro Código de Comercio. Vamos nuevamente con la lectura. Dice artículo 472. El protesto se practicará con intervención del notario y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. Es decir, que si usted no realiza el protesto en tiempo, no realiza la diligencia mediante notario, pues no va a poder reclamar posteriormente el rechazo o la negación de aceptación de su título de crédito, ¿verdad? Porque entonces no va a ser un protesto eficaz. Si no se realiza mediante notario, sino que usted utiliza algún otro medio para poder acreditar que se negaron a aceptar su título de crédito o que se negaron a pagarlo, pues no podrá repetir después o reclamar posteriormente sobre todos los daños, gastos, intereses y la deuda en sí que estaba inmerso dentro del título de crédito. Como dice el segundo párrafo, pues el protesto solo será eficaz si se ha hecho en tiempo y cumpliendo con lo establecido en esta sección. Luego nos dice el artículo 473, el lugar. El protesto deberá levantarse en los lugares señalados para el cumplimiento de las obligaciones, es decir, que si es un cheque, por ejemplo, debe realizarse en un banco, si es con una tercera persona, en el lugar donde se encuentra esta tercera persona, o del ejercicio de los derechos consignados en el título. Ahí es donde se va a realizar. No nos dirigimos al artículo 474, que nos dice ausencia.
Si la persona contra quien haya de levantarse el protesto, que en este caso es contra la persona que nos otorgó el documento, no se encuentra presente, así lo asentará el notario que lo practique, es decir, que como él está dando fe que hay una negación de aceptación y una negación de pago consecuentemente, pues el notario también deberá hacer constar que en el lugar no se encontraba la persona que expedió, sí, que entregó, que creó el título. Y la diligencia no será suspendida, es decir, que por el hecho de que la persona que extendió el título de crédito no se encuentre en el lugar, en ningún momento podrán mencionar o podrán suspender la diligencia por ausencia del mismo. Luego en el artículo 475 encontramos el domicilio desconocido. Dice, si se desconoce el domicilio de la persona contra la cual deba levantarse el protesto, este se practicará en el lugar que elija el notario que autorice. Recuerden que el notario pues tiene fe pública y no obstante que él no realice la diligencia donde se rechazó el documento, donde se negaron a aceptarlo o a pagarlo, pues él podrá mencionar en dónde se va a llevar a cabo el levanto del protesto, ¿verdad? Que podrá ser en su oficina, que es como comúnmente se realizan los finiquitos o cualquier otra diligencia notarial, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el notario va a decidir, ¿verdad? O va a elegir dónde se va a realizar el protesto si se desconociere el domicilio de la persona o si estuviera ausente el mismo, ¿verdad? Podrá realizarse en donde fue rechazado o él mismo indicará si será en otro lugar. Recordemos que el notario tiene esa fe pública, esa investidura, donde todo lo que él manifiesta y que él menciona que es por él y ante él, pues tiene cierto grado, un gran grado de veracidad, ¿verdad? Entonces, es por ello que no importa que sea en un lugar diferente a donde fue dada la negación o la negativa de aceptación y de pago, toda vez que el notario va a firmar y va a hacer constar a través de su fe pública eh, esta situación de la negación de aceptación o de pago del título de crédito. Luego nos trasladamos nuevamente a nuestra diapositiva. Y nos encontramos con las clases de protesto. Vamos a tener clases de protesto reguladas en el artículo 476, 477 y 478. Por favor, vamos tomando nota. La clase de protesto número 1 es el protesto por falta de aceptación. Número 2, el protesto por falta de pago. Número 3, el protesto innecesario por falta de pago, ¿verdad? ¿A qué se refiere este numeral 3? Ahorita vamos a verificar en el artículo, pero se refiere a que si el título de crédito fue rechazado o hubo una negación de aceptación, consecuentemente no va a ser necesario realizar un protesto por falta de pago, ¿verdad? Porque se entiende que al rechazarse el título de crédito, pues consecuentemente no va a ser pagado. Pero estas son las tres clases, por favor tomamos nota: protesto por falta de aceptación, protesto por falta de pago y protesto innecesario por falta de pago. Y los encontramos regulados en los artículos 476, 477 y 478. Vamos a tener la lectura de los mismos. Y aquí usted puede ver en pantalla ya lo que es el artículo 476, que nos habla del protesto por falta de aceptación. Nos dice: el protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la fecha del vencimiento. Artículo 477, protesto por falta de pago. El protesto por falta de pago se levantará entre los 2 días hábiles siguientes al del vencimiento. Entonces, miren, tomen en cuenta pues, que por falta de aceptación entre los 2 días hábiles después de haber presentado el documento y que hubo una negativa de aceptación,
Pero hay que tener en cuenta que si el título de crédito se vence, pues habrá que hacerlo antes, ¿verdad? Por ejemplo, si el título de crédito se vencía el día que fue presentado, pues ahí podrán realizar el protesto ese mismo día. No pueden dejar pasar o esperar los 2 días siguientes que establece la ley, porque entonces estaría ya vencido. Luego en el artículo 477 nos habla del protesto por falta de pago, que se levantará dentro de los 2 días hábiles siguientes al del vencimiento. Entonces, cuando no se haya pagado, hay que esperar que este título se dé por vencido y ya poder protestarlo, ¿verdad? Toda vez que no fue posible el pago del mismo. Luego tenemos el artículo 478 que nos habla del protesto innecesario por falta de pago y era lo que les indicaba. Permítame un segundito. Ahí estamos. Que pasa un vehículo con música, con mucho volumen, entonces se ponen histéricos todos los animalitos. Bueno, continuamos, perdonen ustedes por el inconveniente. Entonces hablábamos, ¿verdad?, del artículo 478 del protesto innecesario por falta de pago, que si la letra de cambio fue protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago o cualquier otro título de crédito. Si en algún momento ustedes le negaron la aceptación del título de crédito, no es necesario que usted la proteste también o proteste el título de crédito por falta de pago, porque se entiende que al momento de que no aceptaron el título de crédito, consecuentemente, el mismo no será pagado. Nos dirigimos nuevamente a nuestra diapositiva y ahora en pantalla usted encuentra lo que es un ejemplo de protesto, ¿verdad? Puede tomar nota, puede tomar fotografía, screenshot y vamos a tener la lectura del mismo. Dice, en la ciudad de Guatemala, siendo las 10 horas del 7 de febrero de 2010, yo, Luis Alfonso Campos García, notario, constituido en las oficinas centrales del Banco Industrial Sociedad Anónima, ubicadas en la Sexta Avenida 20-80 de la zona 9 de la ciudad capital, a requerimiento del señor Luis Fernando Medrano García, de 23 años de edad, soltero estudiante guatemalteco, este domicilio, que se identifica con la cédula de vecindad, imagínense, 2010 todavía utilizábamos la cédula de vecindad. Hoy en día sería, ¿verdad?, con el documento personal de identificación, con el código único de identificación y hacemos ahí la referencia de la numeración y también extendida, ¿verdad?, por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Con el objeto de cobrar un cheque o en su caso protestarlo por falta de pago, para lo cual procedo de la siguiente manera. Primero, en mi calidad de notario, me presento en la ventanilla número 3 de la institución bancaria ante el cajero pagador, señor, y ahí viene el nombre del cajero, y le presento el cheque, que literalmente dice, y ahí viene el número de cuenta, el nombre de la persona que extendió el cheque, la fecha en que fue extendido y por la suma en que el mismo debe ser pagado. Y luego viene la firma, ¿verdad?, de la persona que lo extendió. Segundo, acto seguido, el cajero pagador me manifiesta que no puede pagar el cheque transcrito por no tener fondos la cuenta del señor Juan Ricardo Velázquez Maldonado, titular de la misma, ¿verdad? Entonces aquí es un cheque, se presentó ante la agencia bancaria por una cantidad de 5,000 quetzales, lamentablemente no tenía fondos, entonces el notario procede, sea persona al lugar y hace constar lo que hemos leído. Luego dice tercero, en virtud de lo anterior, protesto el cheque antes identificado, por falta de pago y extiendo la presente acta notarial. Miren qué importante esto que vemos acá. Si ustedes ven acá en esta línea, dice, en virtud de lo anterior, protesto el cheque antes identificado por falta de pago, ¿verdad? Entonces aquí el título de crédito fue aceptado, mas no fue pagado porque no hay fondos. Puede ser que al llegar también, quizá el cajero le pudo haber dicho que no se lo iba a aceptar porque la firma no era la que estaba registrada, por ejemplo, entonces es por falta de aceptación. Pero en este caso, el ejemplo es específicamente por falta de pago y extiendo la presente acta notarial para los efectos legales.
Terminó la presente a las 10 horas con 20 minutos en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando de la misma en esta hoja de papel PON, a la que adhiere un timbre fiscal de 50 centavos y un timbre notarial de 10 quetzales. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero pagador, quienes enterados de su contenido, objeto de validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. Aquí es importante también que si el cajero no firma, pues también tendrá que hacerlo constar el notario, ¿verdad? Porque recordemos que hay ciertas políticas dentro de las entidades y muchas veces por resguardar tanto la integridad física de las personas como sus cuestiones laborales y personales, pues también puede ser que tengan alguna directriz de no poder comparecer dentro de estos documentos, ¿verdad? Pero el notario a través de su fe pública puede dejar constancia de todo lo relativo a lo sucedido en el acto. Nos encontramos ya con nuestras preguntas para estudio. Recordemos que ya estamos próximos a nuestros exámenes. Dentro de 15 días, pues ustedes ya se están sometiendo a sus exámenes parciales, sus primeros exámenes. Entonces se les recomienda, ¿verdad?, tener la lectura de las diapositivas que se presentan, poner mucha atención al video introductorio como información complementaria y también poder resolver, ¿verdad?, estas preguntas para estudio, toda vez que nos sirven de base o de fundamento para la elaboración de nuestros exámenes parciales. Semana 4, pregunta 1, ¿es la constancia negativa de aceptación o pago de un título de crédito presentado en tiempo? Semana 4, pregunta 2, ¿qué se pretende reclamar mediante el protesto? ¿Verdad? ¿Qué vamos a reclamar? No cuál es la función o qué es lo que vamos a acreditar, no, sino qué se pretende reclamar mediante el protesto. Semana 4, pregunta 3, mencione el título de crédito que se exceptúa del protesto, ¿verdad? Mencionamos un título de crédito en específico que es la excepción al protesto. Semana 4, pregunta 4, mencione las modalidades en las que se puede realizar la diligencia del protesto. Hoy vimos una, pero dentro de la diapositiva también y dentro del artículo específico tuvimos la lectura y mencionamos que son dos formas en que se puede realizar la diligencia, tomando en cuenta, ¿verdad?, que ningún otro acto va a suplir el protesto. Hoy en día, pues la tecnología, las herramientas son varias, pero si no se realiza como lo establece la ley en esas dos diligencias, en cualquiera de esas dos diligencias, pues se tendrá por no puesto también el protesto. Semana 4. Pregunta 5, mencione dos clases de protesto, ¿verdad? Vimos 3 clases importantes, entonces necesitamos mencionar por lo menos 2 de estas clases de protesto. Así que con esto estaríamos terminando lo que es lo relacionado a nuestra clase de semana 4 dentro del curso de Derecho Mercantil 2, relacionado con el tema el protesto dentro de los títulos de crédito. Vamos a dejar un minutito más nuestra diapositiva de lo que es el link para que ustedes puedan de unir y luego pues nos vamos a despedir. A la compañera América Morales le comunico que
Sí, hay tareas, pero van a ser posteriores a los parciales, ¿verdad? Es 1 o 2 semanas después, van a estar cargadas en la plataforma, ahí hay fecha de que usted las debe resolver en una semana y de igual forma, pues debe también someterse a una evaluación de su tarea, pero van a estar en la plataforma y les van a hacer llegar la información oportunamente. Muchas gracias por su atención, espero poder estar con ustedes en la próxima clase. Feliz fin de semana, hasta luego.